Muy bien, vamos a empezar el estudio de hoy, que es el libro de Ageo. El libro de Ageo. A ver si logras encontrarlo en tu Biblia, porque es una sola, dos hojas, nada más. Un libro muy corto. De hecho, creo que es el segundo libro más corto del Antiguo Testamento. Abdías es el más corto, si no mal recuerdo. Ageo. Está en página 965. Si gusta encontrarlo. Libro de Ageo. Bueno, antes de estudiar este libro, vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu amor, gracias por permitirnos estar aquí, estudiar tu palabra. Padre, bendícenos en esta mañana, trae luz y tu instrucción a nuestras vidas a través de estas palabras que tú diste a tu siervo Ageo, que predicó a su pueblo en su momento. Y Señor, sabemos que tu palabra es viva y es eficaz, y esas palabras, aunque son muy antiguas, siguen siendo tu revelación a nosotros. Así que ministranos hoy, Señor, por medio de este estudio, y ayúdanos a terminar habiendo sido bendecidos y beneficiados por lo que escuchamos y aprendemos aquí. En tu nombre, Jesús, lo pedimos. Amén. Ok, pues si tienen su manual van a ver que no sigo exactamente lo que hay ahí. El caso es que son 3 libros en la última lección, última clase ahí. Entonces, como estoy dando Ageo en una clase, pues estoy entrando un poco más en detalle de lo que viene en el manual. Bueno, vamos a empezar con el contexto histórico de Ageo. No se entiende bien separado de su contexto histórico. Es muy importante entender cuándo sucede Ageo y cuál es la razón de que Dios da esas profecías o mensajes a su profeta Ageo. Y recordamos, remontándonos pues hasta el Éxodo, ¿no? Que Dios saca el pueblo de Israel del Éxodo y hace un pacto con ellos, ¿verdad? Les da su ley, establece una relación con su pueblo después de ellos salir de Egipto. Pero muy pronto y a lo largo de su historia, Israel rompió ese pacto con Dios, ¿no? Y ellos continuaban en desobediencia e idolatría. Y luego, como hemos estudiado, Dios empezó a enviar profetas a su pueblo, advirtiéndoles de pues, considerar su rebelión, su idolatría, su desobediencia, y invitándoles, advirtiéndoles a arrepentirse, que vuelvan a Dios. Esa era la función de los profetas, ¿no? Que quiten de en medio de ustedes esa idolatría. Y pues los profetas les recordaban también que según el pacto que Dios había establecido con su pueblo, que pues si no hacían caso a la advertencia, Dios vendría en juicio sobre su pueblo. Y es lo que sucedió, ¿verdad? Vimos que por fin, después de años de ser paciente con el pueblo, Dios vino en juicio a través de los asirios primero, luego los babilonios conquistan el pueblo de Judá en el sur, destrozan a Jerusalén, arrasan con el templo en Jerusalén y después llevan una buena parte del pueblo
al exilio en Babilonia. Y es lo que hemos estudiado pues ya por varias semanas, ese tiempo del exilio y el salir del exilio. Entonces ellos viven 70 años en Babilonia. Bueno, durante ese tiempo Babilonia, el imperio de Babilonia es conquistado por los persas. Entonces es un nuevo imperio que ahora gobierna sobre todo ese territorio y sobre el pueblo de Dios, los persas. Y los persas, ellos tienen una política diferente, una manera diferente de relacionarse y de trabajar con los pueblos que han conquistado. Y ellos dejan que los pueblos regresen a sus tierras. Dicen, ¿para qué queremos toda esa gente exiliada aquí en nuestras ciudades? Que mejor vuelvan a sus tierras, ellos conocen ahí, a lo mejor pues van a ser más como fáciles de gobernar si están en sus propios lugares. Entonces permiten que ellos regresen, permiten que ellos practican su propia religión. Entonces ya vimos cómo Zorobabel, luego Esdras, luego Nehemías, esos tres hombres principalmente es quien la Biblia menciona que ellos llevan a un grupo de regreso de Babilonia a Israel, a la tierra que Dios había dado a su pueblo. Y ellos llegan y empiezan a construir, ¿verdad? Vimos en Esdras. Y esa construcción empieza con Zorobabel, el primer que regresa, que lleva un grupo de regreso a la tierra. Ellos empiezan a levantar el templo, empiezan a construir y luego logran echar los cimientos del templo y vimos que se celebraron ese paso tan importante de haber echado los cimientos del templo, pero muy pronto que terminan de echar los cimientos, viene oposición, vienen unos enemigos que no quieren que el templo sea reconstruido. Entonces esos enemigos mandan una carta al rey allá en capital, de donde reinaba su imperio. Mandan una carta al rey y dicen, ¿sabes qué, rey? A lo mejor no te hayas enterado, pero este pueblo es problemas. Ese pueblo por siglos tiene historia de levantarse contra reyes. Es un pueblo rebelde. Siempre se levanta contra los reyes que gobiernan esa ciudad. Entonces ellos dicen, básicamente, mire, rey, tan pronto que tú terminas que ellos terminan, de construir su templo, pues van a reagruparse y pues será como siempre, se van a levantar contra ti, van a dejar de pagar impuestos. Esa es una cosa que ellos dicen. Ya verás, rey, ¿no? Básicamente, no te conviene dejarles seguir con la construcción. Mejor diles que paren ya de construir. Entonces el rey dice, bueno, a ver, eso es interesante. Se pone a investigar y dice, bueno, algo de lo que están diciendo esos en la carta es verdad. Es una ciudad que ha sido muy conflictiva a lo largo de los años. Entonces sí, mejor paren de construir por el momento. Entonces vimos en el libro de Esdras que eso sucedió, que dejaron de construir. Creo que unos 16 años por ahí se quedó parada la obra. Pero después de esos 16 años, en el transcurso de ese tiempo, se cambia de rey allá en el imperio de Persa. Entonces hay un nuevo rey que al parecer es más abierto a que ellos sigan con la construcción. Entonces hay oportunidad nuevamente de construir el templo. Ellos pueden ahora volver a levantar el templo, pero como pues lleva más de una década la obra parada, pues el pueblo ya ha empezado a construir sus casas, están enfocados en sus vidas, en sus negocios a lo mejor, y como que ya no les interesa
el templo. Ya no les interesa ese proyecto de construir nuevamente el templo de Dios. No les interesa reanudar la adoración de Dios. Entonces ahí es donde entra Ageo. Ese libro, ese profeta que vamos a estudiar el día de hoy. Entra Ageo y habla al pueblo. Y anima al pueblo a continuar con la construcción del templo. Entonces básicamente su mensaje principal de Ageo es: no deben perder esa oportunidad que tienen ahora de terminar de construir nuevamente el templo. No deben perder el tiempo en sus propias casas. Manos a la obra, construyen nuevamente el templo. Entonces, eso es el contexto en que habla Ageo. Entonces, vamos a entrar en este libro. Y básicamente se divide el libro en 4 oráculos. Oráculo es un término que los comentaristas usan, que significa un mensaje divino. Entonces hay 4 mensajes que da Ageo. Y empieza, versículo 1, vamos a leer la mayoría del libro. Vean el versículo 1, dice: en el segundo año del rey Darío, el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, que Zorobabel era el gobernador, el que llevó el pueblo, el primer grupo de regreso a la tierra, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Entonces, ahí es la introducción. ¿Ok? Ahora, en 2 a 4, vamos a ver que Ageo empieza a decirles, básicamente, que sus prioridades están equivocadas. Mira lo que dice versículo 2: así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, entonces eso es lo que ellos habían estado diciendo. Este pueblo dice: no ha llegado el tiempo no ha llegado el tiempo. Se repite 2 veces el tiempo en mi Biblia, no sé por qué. Porque es un error. De la casa del Señor sea reedificada. Entonces básicamente están diciendo, no es tiempo de volver a construir, a reedificar esta casa. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Aquí viene el mensaje de Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Entonces, ve lo que Ageo les está diciendo, que sus prioridades están equivocadas. Ustedes están enfocados, ocupados con sus propias casas, mientras la casa del Señor está abandonada. No quieren... Ya ustedes dicen, no es tiempo ahora de volver a reconstruir y reedificar ese tiempo. Eso puede esperar un poco más, ¿no? Esta es la actitud del pueblo. Ellos, pues, su tiempo, su energía, su dinero va a sus propios hogares, sus propios ranchitos que ellos están armando ahí. Bueno, entonces en versículo 5 a 8... Ageo les invita a que consideren sus caminos. ¿Alguien me ayuda a leer 5 a 8? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: consideren bien sus caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Ajá. Entonces, vemos en versículo 6 que ellos están pasando por dificultad económica, ¿no? Dice: y ustedes siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente. Se visten, nadie se calienta, ¿no? No hay dificultad económica entre el pueblo en ese tiempo. Entonces, lo que Ageo está haciendo es apelando al pacto, apelando a la ley de Dios,
para hacer su argumento. Y dice en versículo 7, dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Es como Ageo dice, deténganse un momento y vean a su alrededor lo que les está pasando. Ahora, despierten, ¿no? Entonces su pregunta es, ¿qué les dice el hecho de que están pasando dificultad económicamente? Y entonces Ageo quiere que consideren qué es lo que está pasando. ¿Por qué será que nos va tan mal? No tenemos suficiente para comer, el dinero no alcanza. ¿Qué pasa? Y el punto es que eso les debe recordar del pacto que Dios había hecho con ellos. Debe recordarles de la ley. Porque como no están obedeciendo, como no es prioridad para ellos su adoración a Dios, no están experimentando la bendición de Dios, ¿no? Esos son los términos del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Si me obedecen, si guardan mi ley, entonces serán bendecidos. Yo voy a bendecirlos, van a tener suficiente, no les va a faltar. Pero si no, si empiezan a descuidar, si empiezan a ignorarme, entonces Dios dice, yo voy a empezar a retener mi bendición, voy a retirar la bendición que yo había prometido en el pacto. Entonces, esa es la exhortación de Ageo. Miren lo que está pasando. Eso les debe despertar y ver, híjole, no estamos bien con Dios, porque ya el hecho de que la estamos pasando mal económicamente nos dice que algo está mal en nuestra relación con Dios, porque esos eran los términos del pacto, ¿verdad? Nosotros no operamos bajo el mismo pacto, ¿no? Entonces, no siempre un momento en que tienes dificultad económica no quiere decir que estás mal con Dios necesariamente, y Dios no opera con nosotros de la misma forma que operaba con ellos bajo otro pacto. Pero para ellos eso era el asunto. Pero me gusta la exhortación, ¿no? de Ageo. Lo dice 2 veces ahí. Consideren sus caminos, ¿no? Eso es algo que siempre es bueno para nosotros hacer también. Considerar nuestros caminos. ¿Cómo estamos con Dios? Dios ahí invita a su pueblo, ¿no? A considerar lo que está pasando alrededor de ellos, y Dios nos invita a nosotros también. Considera lo que está pasando alrededor de ti en tu vida. ¿Qué estás haciendo tú con tu vida? ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? ¿Qué es lo que está dirigiendo? ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Cómo gastas tu dinero? Considera tus caminos, ¿no? Es una buena exhortación siempre para nosotros, detenernos un momento y considerar nuestros caminos. Bueno, sigamos leyendo versículos 8 a 11. Dice el versículo 8, suban entonces al monte, es lo que Ageo les dice, suban al monte, traigan madera, reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado, sobre todo el trabajo de sus manos. Entonces, ahí afirma, ¿no? Dios le dice claramente, lo que les está pasando es porque están descuidando lo que deberían hacer. Sus prioridades están mal, ¿no? Entonces dice, traigan madera, ¿no? Básicamente les dice, manos a la obra, ¿no? Traigan todo lo necesario para empezar a construir. Eso es lo que ustedes necesitan hacer. Me gusta el versículo 8 que dice, ¿cuál es la motivación
al final del día, la motivación es para que Dios sea glorificado. Ahí en el Antiguo Testamento también es claro, la adoración de Dios, el pueblo invertir su tiempo, su energía, su adoración, su devoción al Señor, todo es para el fin de que Dios sea glorificado. Esa es la motivación. Y lo interesante es con Ageo, que es como el primer profeta después del exilio, que antes del exilio Dios enviaba profeta tras profeta tras profeta a su pueblo, y ahora otra vez, después de lo duro que fue el exilio, otra vez Dios tiene que mandar profetas a su pueblo porque no están obedeciendo. Hay oportunidad de construir, nada les estorba, pero no quieren, tienen otras prioridades. Entonces, otra vez, Dios a través de sus profetas advierte a su pueblo: aguas, consideren sus caminos. Eso no va a terminar bien si no hacen caso. Bueno, vemos en 12 a 15 que la profecía es recibida por los líderes y el pueblo. ¿Alguien me ayuda a leer 12 a 15? Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Jodasac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo: yo estoy con ustedes, declara el Señor. Ajá. Hasta 15. Dice: y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Sí, entonces el mensaje, la exhortación de Ageo se recibe por los líderes, por el pueblo. Ellos arrepientan, dicen, ellos obedecieron la voz del Señor su Dios. 14 dice: vinieron y comenzaron la obra del Señor de los ejércitos en el día 24 del mes sexto. Entonces, eso es una buena señal, ¿no? Dios envía su palabra a su pueblo por medio de su profeta y el pueblo responde. Bueno, capítulo 2. El segundo oráculo empieza en capítulo 2. Porque dice: el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor. Entonces, otra vez, ese es como ya tiempo después, como un mes, no conté la fecha exacta, pero Ageo es como casi ningún otro libro, da las fechas exactas de cuando me llegó la palabra del Señor, y dice en el segundo año del rey Darío. Entonces es muy preciso, es muy interesante eso. De hecho, ese libro ayuda a fechar varias cosas del exilio y de ese tiempo, porque Ageo es muy preciso en cómo registra sus fechas. Pero básicamente en 1 a 3, lo que vemos ahí es que ellos se dan cuenta, y Dios como que lo reconoce también, que ese templo que están edificando no es lo mismo que antes. Veamos 2 y 3. Dice: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el remanente del pueblo: ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? El templo anterior. ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, no es como nada ante sus ojos. Entonces, es como, aunque el pueblo empezó con buena voluntad, ok, vino la palabra del Señor, vamos a construirle nuevamente. Es como de este grupo pequeño, después de estar exiliados,
sin muchos recursos. Ellos no tienen nada de lo que tenía Salomón cuando construyó con toda su riqueza y poder el primer templo. Entonces algunos están como medio desanimados, se agüitan. Como, eso nunca va a ser lo que teníamos, ¿no? Como si tuviéramos un templísimo de iglesia, un auditorio con sus luces y aire acondicionado y cocina y salas para los niños una cosa impresionante, y se quita, y años después empezamos a volver a reconstruir, pero nada más tenemos unos, tabicones y láminas, y es como de eso, nunca va a ser lo que tuvimos, y como que están medio desanimados, ¿no? Viendo lo que tienen comparado con lo que recuerdan. Entonces 2:3 dice que les parece nada, es como que Dios reconoce, ¿no? Que no es el mismo que ellos tenían. Pero versículo 4 dice, pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadá, como sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Entonces Dios anima al pueblo a través del profeta Ageo. Aunque no es lo que tenían, no se agüiten. Yo estoy con ustedes, esfuércense, ¿no? Dios promete su presencia y su bendición sobre ellos en el proyecto. Pero ahí, en versículo 6, ese segundo oráculo como da un giro y empieza a mirar hacia el futuro, y vemos que el templo figura en las promesas futuras de Dios. Vean lo que dice versículo 6, porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré la gloria de esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, mía es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Entonces, dentro de poco, o sea, mira hacia algo que no está sucediendo en ese momento, es un evento futuro que está viendo Ageo. Y es interesante, ¿no? Justo que Dios les anime, dice, yo sé que ese templo no es lo que ustedes recuerdan, no es lo mismo, pero en versículo 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ¿no? En este lugar daré paz. Entonces el Dios está diciendo a través de Ageo, lo que viene para el templo de Dios va a superar en gloria por mucho lo que era en su máximo esplendor el templo de Salomón. Viene algo de mayor gloria, muy interesante, y dice, en este lugar daré paz, en este lugar daré paz. Entonces vamos a entender y vamos a ver lo más claramente al rato que esa profecía de Ageo de un templo de mayor gloria, de paz en este lugar, se cumple esa profecía en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el príncipe de paz, ¿verdad? Pero seguimos, porque se nos va a acabar el tiempo. Y vamos a ver más claramente eso del templo futuro. 10 dice, ese es el tercer oráculo ahora. El día 24, da la fecha otra vez. Entonces, vemos que ha pasado tiempo y ya nuevamente le llega la palabra del Señor. El día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos, pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva, es una pregunta, si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron, no.
Y dijo Ageo: si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces Ageo les hace una pregunta relacionada con el Torah, con la ley de Dios. Y dice: ok, ustedes conocen la ley, si se toca una cosa al otro, algo que es impuro, toca algo puro, queda inmunda ahora esto, y sí, se contamina, ¿no? Entonces, el punto es que de Ageo no es algo obvio, pero dice que la inmundicia, lo impuro, hace impuro lo que toca, o sea, se contagia esa impureza. Y luego en versículo 14 dice: entonces volvió a hablar Ageo: así es este pueblo, y así es esta nación delante de mí, declara el Señor, y así es toda la obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen, inmundo es. Entonces está como poniéndoles un ejemplo, una ilustración de cómo Dios los está viendo en ese tiempo. Entonces es como Dios les está diciendo: simplemente haber renovado la obra, simplemente el hecho de que están aquí trabajando, edificando al templo, no les hace santos, no les hace puros delante de mí, ¿no? Estar ahí dándole en la construcción del templo no les hace limpios delante de Dios, ¿no? De hecho, al revés, es como ustedes están ahí contaminando la obra con la inmundicia de sus manos. Es como algo muy fuerte, ¿no? Entonces, el recordatorio para el pueblo es que sus corazones están mal delante de Dios, ¿no? Dios ve el corazón, Dios se preocupa por el corazón, no simplemente sus acciones. Dios, o sea, está bien, empezaron de nuevo a construir, qué bien, pero no piensen que esto les hace, les pone en buenos términos conmigo. La acción que tú haces no es lo que yo deseo, ¿no? Yo deseo un corazón hacia mí, un corazón que me ama, un corazón que desea obedecerme y adorarme. Entonces, creo que esa es la lección ahí de Ageo. Sería como decirnos a nosotros, ¿verdad? Yo sé que tú cantas en la iglesia, yo sé que tú enseñas en el ministerio de niños, yo sé que tú predicas los domingos, pero Dios ve el estado de tu corazón. Tú puedes hacer todo esto en la iglesia, tú puedes servir a Dios, pero hacerlo con un corazón impuro, un corazón que no está bien delante de Dios. Entonces, solo hacer las cosas correctas, edificar el templo o nosotros servir a Dios, no es lo único que Dios desea, ¿no? Es de verdad lo que menos le importa. Lo que más le importa a Dios es nuestro corazón. Que seamos personas que desde nuestro interior le busquemos a Dios, que le amemos a Dios, que estemos sometidos a Dios y a su voluntad. Porque hay una transformación de corazón. No estamos haciendo las cosas nada más para, pues, ojalá con esto gane el favor de Dios. Entonces eso era el problema del pueblo. Volvieron a construir, pero sus corazones no se habían cambiado. Y la apatía de ellos en volver a construir demuestra claramente que esa es la realidad, ¿no? Ellos, pues, no les preocupaba mucho, ¿no? El templo era un lugar que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era algo sumamente importante. Pero el hecho de que, pues, mejor le doy ahí en mi casa, en mi rancho, voy a edificar ahí mejor, pues demuestra que ellos no desean a Dios, no les importa mucho la presencia de Dios en medio de ellos. No tomaron en serio la necesidad de una relación con Dios que brotaba de un corazón que le amaba, ¿no? Entonces es como que es un pueblo que quiere
nuevamente las bendiciones de poder vivir en sus tierras, con sus terrenos amplios seguramente, poder sembrar, pues querían toda esa bendición, pero no comprenden que la bendición esa es vinculada con, no con hacer las cosas correctas, sino con una relación correcta con Dios y su presencia en medio de su pueblo. La bendición de Dios y ellos vivir en la tierra era vinculado a ellos vivir sometidos y en adoración y amor hacia el Dios, pero eso no está muy bien ahí. Bueno, eso nos lleva al último mensaje, otra vez en 15 a 20, les invita a que ellos consideren bien sus caminos, y eso nos lleva a 20, el último oráculo, último mensaje de Ageo. Y aquí vemos la esperanza de un futuro reino con un rey futuro, el Mesías, ¿no? Y vemos cómo el templo del templo futuro, el templo posterior, será mayor en gloria que el templo de Salomón. Dice 20 a 23, la palabra del Señor vino por segunda vez a Ageo en el día 24 del mes, diciendo: habla Zorobabel, gobernador de Judá, yo estremeceré los cielos y la tierra, y yo volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro y los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, y cada uno por la espada de su hermano. En aquel día, declara el Señor de los ejércitos, te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Entonces, termina este libro, esta profecía de Ageo, viendo hacia adelante, viendo al tiempo del Mesías esperado. Y vamos a enfocarnos en versículo 23, porque dice 23, aquel día, que siempre que dice aquel día o el día del Señor, sabemos que está hablando de un día futuro, en que Dios va a actuar en juicio y en salvación de su pueblo. Declara el Señor, te tomaré a ti, Zorobabel, el actual gobernador en ese entonces de Jerusalén, y te pondré como anillo de sellar. Entonces, hacemos la pregunta al leer esto, ¿eso va a suceder realmente a Zorobabel, a ese hombre? ¿Qué quiere decir Ageo, no? Al usar su nombre de ese hombre que estaba recibiendo la profecía. Bueno, la realidad es que es un mensaje profético, entonces muchas veces no debemos leer todo de manera literal, porque es un mensaje profético. Y Zorobabel es un símbolo aquí. Zorobabel, que hemos mencionado, era descendiente de David, ¿no? Era un hombre del tribu de Judá, el tribu a quien Dios había hecho la promesa a través de David, que va a haber alguien en su trono para siempre, en el trono de Israel para siempre. A ti, David, te daré un trono eterno. Entonces Zorobabel viene en ese linaje de David. Entonces Zorobabel aquí es como un tipo, alguien que prefigura el Mesías, el rey futuro que tendrá el anillo de sellar. ¿Okay? Entonces no habla exactamente de Zorobabel, habla de su familia futura de Zorobabel, de un descendiente futuro de ese hombre que venía en el linaje de David. Y el anillo de sellar, supongo que ustedes han visto imágenes por ahí de anillos de sellar, ¿no? Que era un anillo que el rey en aquellos tiempos usaba, hacían un documento, una ley, y lo enrollaban y ponían la cera y el rey lo sellaba con su anillo. Y eso le daba a ese documento autoridad, ¿no?
lo convertía en la ley del rey, ¿no? Entonces traía toda la autoridad del rey si traía su sello. Y es interesante aquí porque antes del exilio, el último rey de Judá era Joaquín. Y Dios le había dicho a través del profeta Jeremías, le dice a Joaquín, el último rey, dice, aunque tú fueras el anillo de sello en mi mano, te quitaría. No vas a permanecer con esa autoridad. Entonces, lo que Dios le está diciendo es que tu descendencia, Joaquín, el anillo de sellar, tu autoridad como gobernante, como rey, será quitado. Tu descendencia inmediata no va a tener esa autoridad de rey. Pero aquí, Ageo, porque en ese tiempo de Joaquín venía el juicio de Dios, ya no iba a haber rey en Jerusalén por muchos años. Entonces, pero aquí Ageo está prometiendo que con el reedificar del templo, que ese juicio, ese quitar del anillo de sellar, ese juicio ya está llegando a su fin, ya se está acabando ese juicio de Dios y terminará cuando uno viene y va a suceder entonces que en ese tiempo cuando se regresa, se pone nuevamente el anillo de sellar, que esa autoridad ya no la tendrá pues, los reyes que en ese tiempo les gobernaban, los persas, los babilonios, sino que ese anillo de sellar, esa autoridad la tendrá un descendiente de David, un descendiente de Zorobabel, uno escogido, dice, yo te he escogido, declara el Señor de los ejércitos. Entonces va a haber uno escogido que llevará esa autoridad nuevamente, tendrá esa autoridad de Yahvé. Y como sabemos, Jesús es el descendiente de Zorobabel. Él es quien cumple esa esperanza y esa profecía de Ageo y trae nuevamente la presencia y la autoridad y la bendición de Dios entre su pueblo. Entonces, Ageo habla a ellos, su pueblo, en aquel tiempo en que habían dejado de construir, ya no les interesaba el templo. Ageo tiene un mensaje, ¿no?, muy puntual para ellos en ese tiempo después del exilio. Pero también Ageo, como estamos viendo, apunta a un cumplimiento final, a un cumplimiento mayor, en que Dios va a edificar un nuevo templo que será mayor en gloria que el templo de Salomón. Y Jesús, el hijo de David, es quien Dios va a utilizar para edificar ese templo futuro de que habla Ageo, ¿no? Y en el Nuevo Testamento sabemos, ¿verdad?, que Dios habla de que ahora está edificando un nuevo templo, pero a través de su Hijo, ¿verdad? Pero no es un templo ahora de piedra, de madera, no es un edificio físico, es un nuevo templo que se constituye de personas redimidas, ¿no? Ellos son el lugar ahora donde mora la presencia de Dios, donde Dios es adorado y glorificado. No sucede en ningún edificio, no sucede en ninguna ciudad especial. El apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios 6:16, nosotros somos el templo de Dios vivo. Y en 1 de Pedro lo dice muy claramente, y vamos a ir rápidamente a 1 de Pedro para terminar. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, página 1250, si tienes la Nueva Biblia de las Américas. 1 de Pedro 2, 4 y 5 dice, y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Está hablando de Jesús, que fue rechazado por su pueblo, fue rechazado como Mesías, pero fue el escogido, el siervo de
de Dios, preciosa delante de Dios. 5. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, como una nueva casa para Dios, un nuevo templo, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Entonces, Pedro dice que ahora Cristo es la piedra angular, ¿no? Él es el fundamento de ese nuevo templo. Entonces, nosotros en Él, unidos a Él por la fe, nosotros como pueblo somos piedras vivas, ¿no? Nosotros somos quienes constituyen ese nuevo templo de Dios, ese templo que es mayor en gloria que el de Salomón, ¿no? Entonces vemos otra vez que eso no se limita a un lugar en Jerusalén, sino que ahora hay expresiones de ese nuevo templo por todo el mundo, ¿verdad? Ese templo ya no se limita a un lugar geográfico. La presencia de Dios, el lugar donde Él es adorado, se encuentra donde está su pueblo reunido, donde está ese nuevo templo de Dios que es la iglesia, nosotros, ¿no? Estamos siendo construidos en un nuevo templo sobre el fundamento que es Jesucristo. Y ese es el templo de que habló Ageo, que va a superar, que será mayor en gloria del templo de Salomón. Entonces, vamos a entender que nuestro propósito hoy como templo de Dios es ser ese lugar donde se encuentra la presencia de Dios, el lugar donde se celebra la grandeza de Dios, y así cumplimos nuestro propósito, como vimos en Ageo también, de traer gloria a Dios, y lo hacemos a través de nosotros, unidos como iglesia. Entonces ese es el libro de Ageo, muy interesante, un libro que no conocía muy bien. Si me hubieras preguntado hace 2 meses de qué trata Ageo, no sé qué habría dicho, algo no muy atinado seguramente, pero Ageo nos invita, ¿no?, a considerar nuestros caminos. Ageo nos invita a considerar nuestras prioridades y preguntarnos si nuestra forma de vivir y el uso de nuestro tiempo, si todo lo que estamos haciendo en nuestra vida tiene sentido a la luz de nuestra misión, a la luz del Dios que servimos, a la luz de las necesidades que nos rodean. Ageo nos invita, ¿no?, a considerar nuestros caminos. Creo que es una reflexión muy valiosa. Y aquí al final del Antiguo Testamento, porque ya casi estamos al final del Antiguo Testamento, Ageo nos apunta adelante a una gloriosa realidad en Cristo y el nuevo templo que Él está edificando, de que nosotros tenemos el privilegio y la gracia de formar parte de ese nuevo templo de mayor gloria que Dios está edificando sobre su Hijo Jesucristo. Amén. Ese es el libro de Ageo. Gracias por su atención. Tenemos un descanso de unos 15, 18 minutos.